Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo andan? Todo bien, todo bien. Bueno, ¿Usted cómo le va? bien, bien, tranquilo, tranquilo. Pero- Hoy también somos pocos hoy de nuevo, No, se van a ir sumando seguro. ¿sí? Sí, seguro que sí. De a poco. Esperamos un par de minutitos y empezamos, ¿ok? Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Mientras tanto, de ayer quedó algo pendiente, algo que quisieran consultar, Eh, no, creo que quedó bastante claro, profe. ¿sí? Hoy tenemos que hablar de la Revolución Argentina. Bien, la Revolución de Argentina, que es la que derroca a Ilia. Tuve problemas para conectarme, estaba medio asustado, pero bueno, llegué. Yo no sabía si era este el link, si se podía usar el mismo que ayer, pero se ve que sí. Vos sabés que yo tuve la duda en un momento porque dije, a ver si estoy equivocándome y no es este el lugar, pero no, por Claro, suerte yo dije, si no me está mandaron bien. otro, debe ser el mismo. Ya estoy, profe. ¿Están estudiando? Sí. Hola, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. buenas tardes. Ya empezamos entonces, ¿no? Van a ser menos 10. Sí, Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar. Es un tema, es una etapa complicada del país. Eh, Hay que tener muy claro, porque acá hay muchos vaivenes, muchos cambios, muchos golpes de Estado, gobiernos democráticos, nuevamente un gobierno militar. Entonces, que está muy atento, tener más o menos, como todo sucede en un espacio muy comprimido de tiempo, tienen que tener presente bien, más o menos ubicarse en los procesos y los tiempos, ¿ok? Ahora estamos en el año 66. En el año 66, cuando fue derrocado Ilia, a mediados de junio del año 66. Eh, Cuando fue derrocado Ilia, casi la resistencia fue casi, se puede decir, unipersonal. No hubo gente sus colaboradores, muy poco. Civilmente no hubo quien lo protegiera, quien lo defendiera. Como les dije ayer, él, cuando vio que ya no tenía más nada que hacer, se fue de la Casa Rosada, se tomó un taxi en la puerta y se volvió a su casa. Bueno, los motivos del golpe, que por supuesto no tiene que haber, como insisto, como dije ayer, no tiene que haber motivos de golpe, no tiene que justificarse ningún golpe de Estado, pero bueno, en teoría el golpe de Estado, la realidad es que, de acuerdo a la visión de los militares, no garantizaba Ilia el mantenimiento de los peronistas fuera del sistema. Se fue preparando el golpe desde la prensa, en primer lugar. La prensa lo ridiculizaba. Ustedes capaz que han visto en algunos de los escritos, algunas de las lecturas, las tapas de caras y caretas y demás. Se lo criticaba fundamentalmente por la... ¿Me ven bien ahí? Porque me apagaron la luz, no sé si tuve un corte, pero ¿me ven bien igual? ¿Sí? Bueno. Bueno, se lo criticaba por muchos motivos. Uno de ellos era por la lentitud. Era un hombre mayor, manejaba mucho sus soluciones, las daba él personalmente, como hizo en su momento también Irigoyen. Eh, pero bueno, incluso los partidos políticos, lejos de criticar o rechazar este golpe de Estado,
nada dijeron ni la Unión Cívica del Pueblo, ni la Unión Cívica Radical Intransigente, el peronismo tampoco. El peronismo tampoco, ni el partido ni los trabajadores. ¿No? Pero ¿cómo los trabajadores tampoco? Los trabajadores veían como que Ilia era quien lo identificaban como el responsable de impedir el retorno a Perón para competir en alguna elección, el regreso de Perón al país. Entonces, bueno, lamentablemente tenía muy poco apoyo. ¿Saben quién fue uno de los que más apoyó a Ilia y rechazó el golpe? Fue la Universidad de Buenos Aires. Evidentemente conocían lo que venía. Poco tiempo después, va a pasar pocos meses, iban a ser intervenidas todas las universidades. Pero bueno, evidentemente los militares rechazaban todo lo que tenía que ver con las casas de altos estudios, las universidades, porque no estaban de acuerdo ni con las libertades de cátedra, ni con el gobierno autárquico que tienen las universidades. Y entendían como que era un lugar donde se gestaba o se promovía el comunismo. El contexto internacional no era bueno, no era buena para nada. Por un lado estaba el triunfo de la Revolución Cubana. Se me vienen mis cachorros a saludarme mientras hablo, por eso que a veces bajo la cabeza y porque estoy acariciando a los cachorros. Por un lado estaba la Revolución Cubana. Por otro lado, bueno, en esta etapa está en plena Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. También, a fines de la década del 60, se da la intervención norteamericana en Vietnam. En el año 68 ocurre también un hecho cultural, un hecho importante en Europa que repercutió también en América, que fue el Mayo francés. Por otro lado, la Revolución Cubana empezó a exportarse, así fue como también participó el Che Guevara en un intento de iniciar una revolución en África, fue la campaña que hizo en Argelia. Todas estas situaciones vamos a ver que tienen una repercusión en Argentina, porque claro, las agrupaciones políticas, sociales, ven que a partir de estos movimientos se va a activar un nuevo actor social que nunca había participado ni socialmente ni políticamente, que son los jóvenes. Los jóvenes, inspirados en estas revoluciones, en estos movimientos, entienden y ven que puede modificarse la realidad mediante una revolución. Entienden como que la revolución es posible. Entonces, empiezan a participar activamente en todos los movimientos políticos, como no había sucedido desde que se instaló los partidos políticos en la Argentina, desde 1880. Generalmente era tema de adultos, no de jóvenes. En esta etapa es cuando comienzan a participar y muy activamente la juventud. Cuando comienza el golpe del 66, se instala, mediante el gobierno de quien va a ser designado presidente por la Junta de Gobierno, se instala como presidente a Juan Carlos Onganía. Mediante esta Junta de Comandantes se comienza a instalar un nuevo sistema, pretenden instalar un nuevo Estado en nuestro país, que es denominado Estado burocrático autoritario. ¿Qué es un Estado burocrático autoritario? La característica principal que tiene es que anula casi todos los mecanismos políticos y democráticos que tiene un país para llevar a los fines políticos que tiene. O sea, en un país democrático se utilizan las instituciones para lograr los fines que tiene un determinado partido, el que está en el gobierno. En cambio, en el Estado burocrático autoritario, se pretende llegar a esos fines mediante la represión, mediante el establecimiento de un orden determinado, imponer determinadas reglas de conductas,
que son, por supuesto, el pensamiento exclusivo del grupo gobernante. Como en casi todos los golpes de Estado, en la última clase que tuvimos presencial yo les leí cuáles eran las características, ¿no?, de los golpes de Estado. Casi todos las mismas soluciones. Se destituye al presidente, al vicepresidente. En este caso también se destituyeron los miembros de la Corte Suprema. Casi todos los cargos eleccionarios son suprimidos, reemplazados. Gobernadores, intendentes, el Congreso Nacional, por supuesto, se clausura, las legislaturas provinciales también, no solamente el Congreso Nacional, sino también los congresos provinciales. Se suprimen también los consejos deliberantes de las intendencias. Son disueltos los partidos políticos. Saben que, fíjense, todo el movimiento que tiene un Estado burocrático autoritario. Elimina los partidos políticos. En este caso, chicos, hasta se confiscaron los bienes de los partidos políticos y se los vendieron posteriormente, como para dar una señal de que no iban a volver más a tener actividad en el país. Fíjense qué fuerte cuál es el mensaje. En particular también, este golpe de Estado trajo la novedad de la creación de un estatuto, que ahora voy a leer los párrafos más importantes, que es el Estatuto de la Revolución Argentina, que va a ser un conjunto de normas que, de acuerdo a la visión o lo que establece el gobierno militar, va a estar por sobre la Constitución, una norma supraconstitucional, cosa que en un país normal, democrático, en libertad, es ridículo que ocurra, pero bueno, en un gobierno militar estas cosas suceden. Así como vimos diferentes actas en la Revolución del 30, en el 43, en el 66 también se hace un acta revolucionario, en donde dicen lo que ellos entienden los motivos para perpetrar este golpe de Estado. ¿Cómo? Disculpe, ¿qué era lo que hacía este estatuto de la Revolución Argentina? Ahí voy a leerles. Disculpe. Ahí voy a leerles para que se quede claro, porque es muy importante. El acta de la Revolución, en primer lugar, dice los motivos por el cual inician este golpe de Estado y las medidas que van a tomar. Ellos dicen que, debido a la pésima conducción, por fallas estructurales y de la aplicación de sistemas y técnicas inadecuadas a las realidades contemporáneas, han provocado la ruptura de la unidad espiritual del pueblo argentino. Un crónico deterioro de la vida económica financiera, ausencia de orden y disciplina que se traducen en hondas perturbaciones sociales y en un notorio desconocimiento del derecho y de la justicia. Todo ello ha creado condiciones propicias para una sutil, agresiva penetración marxista en todos los campos de la vida nacional, suscitando un clima que es favorable a los desbordes extremistas y pone a la nación en peligro de caer en el avance del totalitarismo colectivista. Después dice que las Fuerzas Armadas, en cumplimiento de su misión de salvaguardar los más altos intereses de la nación, deben adoptar de inmediato las medidas conducentes a terminar con ese estado de cosas y encauzar definitivamente al país hacia la obtención de sus grandes objetivos nacionales. Por ello se resuelve. Como ven, el acta dice que está todo muy mal, que ven que el comunismo está penetrando en el país, que hay una mala conducción política, financiera, económica, que se ha roto el tejido social, se ha perdido cuestiones hasta espirituales y morales. Entonces, por eso es que dicen ellos que en el cumplimiento de su misión, no es la misión de las Fuerzas Armadas gobernar un país, toman
hacen este golpe de Estado y resuelven. Primero, constituir la Junta Revolucionaria con los comandantes en jefes de las Fuerzas Armadas. Segundo, destituir de sus cargos al presidente y vicepresidente de la República, a los gobernadores y vicegobernadores de todas las provincias. Tercero, disolver el Congreso Nacional y las legislaturas provinciales. Cuarto, separar de sus cargos a los miembros de la Corte Suprema y al Procurador General de la Nación. Quinto, disolver todos los partidos políticos del país. Y bueno, y así siguen, son 11 medidas que toman, pero después, por supuesto, se amplían. Se amplían y, producto de este acta, crean el acta de la Revolución Argentina, perdón, el Estatuto de la Revolución Argentina, que es la norma que va a regir a este golpe militar, que va a estar, como les dije, por sobre la Constitución. La Junta Revolucionaria dice, a efectos de cumplir con los objetivos de la revolución, estatuye. Leo lo más trascendente, ¿no? Dice, el gobierno ajustará su cometido a las disposiciones de este estatuto, en primer lugar, a las de la Constitución y leyes dictadas en consecuencia, en cuanto no se opongan a los fines de la revolución. O sea, ese es el orden que le dan. Primero el estatuto, luego la Constitución y las leyes. Después el artículo 5 dice que el presidente de la Nación ejercerá todas las facultades legislativas que la Constitución otorga al Congreso. Fíjese qué grave que es esto. O sea, le da al presidente la facultad de legislar, reemplaza al Congreso. Y en otro artículo establece que el gobierno proveerá lo concerniente a los gobiernos provinciales y designará a los gobernadores respectivos. O sea, es el propio Estado, el Estado militar, quienes están en este momento usurpando el poder, quienes van a tener a cargo designar a los gobernadores. Fíjese la gravedad, ¿no?, del tema. Bueno, como verán, así arrancó el golpe de Estado. Se imaginarán lo que venía después. Fueron años muy duros para toda la ciudadanía, los obreros, los sindicatos. Hubo mucha persecución, mucha violencia. El proyecto tendía a la supresión de lo que es la democracia. Fíjense que todos los cargos eleccionarios fueron suprimidos, o sea, desaparecía la democracia. Y después entendían ellos como dueños de la moral, pretendían o iniciaron una campaña para restablecer la moralidad en toda la sociedad. Entonces tenían hasta un control, pero estricto, del comportamiento de las personas, no solamente en el ámbito público, sino también en el privado. Yo creo que les comenté algo, que hacía controles de las mujeres que no usaran polleras muy cortas, que los varones no usen el pelo largo, cosas increíbles, bueno, pero que se vivió a fines de la década del 60. Estaba prohibida, en síntesis, toda idea que estuviese en contra de lo que ellos consideraban que era la visión católica del ejército. Estaba prohibida y perseguida. Profe. Sí. ¿También tuvieron mucha incidencia en la cultura o no? Ahí empezaron los primeros que no dejaban a ciertos cantantes cantar canciones o películas, tenían control sobre eso. La censura, por supuesto, se censuraban todos los actos, desde obras de teatro, emisiones de radio, televisión, teatro, todas las películas que se emitían también eran controladas, eran censuradas, o sea, se veía si eran permitidas o no. Esto que ocurrió en este gobierno va a repetirse luego también en la dictadura del 76. Bueno, Onganía adopta o adhiere
a lo que se llamó la doctrina de la seguridad nacional. Es una doctrina establecida por Estados Unidos que tenía en realidad originariamente era un argumento para controlar al comunismo, para que el comunismo no se instale en los países, sobre todo de Latinoamérica. En nuestro país, como siempre tenemos una inventiva para las cosas negativas, también se aprovechó esto para utilizarlo como un medio represivo y de persecución para lo que era el peronismo. Entonces, no solamente adhiriendo a esta doctrina de la seguridad nacional, que ¿qué hacía? Permitía la participación del ejército, de las Fuerzas Armadas, o sea, no solamente de la policía, sino también del ejército, en la represión y en la persecución. O sea, ustedes saben que la función esencial de las Fuerzas Armadas es lo que tiene que ver con las fronteras y hacia afuera del Estado, en cuanto a la protección de la soberanía del Estado en general. Pero bueno, a partir de esta doctrina de la seguridad nacional, se autoriza la intervención o la participación de las Fuerzas Armadas dentro del país. En definitiva, se buscaba con esto controlar a todos los sectores que podían manifestar descontento con el gobierno, y todo lo que tenía que ver con algo que modifique o tuviese un disvalor de acuerdo a los valores morales y culturales que pretendía el ejército. Luego del golpe de Estado, como también ya les adelanté, las universidades fueron intervenidas. Esto es en el año 66, en julio del 66. Cuando ocurre esto se da un momento muy triste de nuestra historia, la llamada Noche de los Bastones Largos. En todas las universidades del país, cientos de estudiantes, profesores, docentes, no docentes, fueron golpeados, expulsados de las universidades, muchos fueron apresados, torturados. Esto tenía que ver viene de la mano con lo que venimos conversando, el cambio de visión que pretendía instalar este Estado burocrático autoritario. La visión militar era totalmente opuesta, no estaban de acuerdo con las libertades de cátedras, las libertades de opinión. Entonces, sin importar la clase o la calidad de los docentes, por el solo hecho de opinar diferente, fueron expulsados, hicieron lo que se llama una depuración académica. En lo económico, ¿qué ocurría con lo económico? Ellos estaban convencidos que la clase política eran el gran germen que producía decadencia en nuestro país. Entonces, por eso es que todos los partidos políticos son intervenidos y son confiscados sus bienes y vendidos. Entonces, para evitar esta participación partidaria, sobre todo en la política económica, los militares eligen como funcionarios en el área económica y también en otras áreas, ¿no?, a hombres que no estuviesen involucrados con los partidos políticos. Personas que sobre todo decidieron que estuviesen vinculados con empresas de capital extranjero, que realizaban inversiones en el país. Entonces así fue que muchos empresarios, tanto argentinos como nacionales, participaron como funcionarios en el poder económico, en el Ministerio de Economía, en la etapa de este golpe de Estado. Asociado a la adhesión que tuvo a la doctrina de seguridad nacional, los militares estaban convencidos que había una relación entre lo que es seguridad y desarrollo. Consideraban que si había subdesarrollo, se generaba pobreza y descontento social. Y este descontento social abría las puertas para el movimiento revolucionario comunista. Entonces se ponía en riesgo la seguridad nacional. Fue por eso, bueno, esto está, como les dije, enmarcado en la doctrina de la seguridad nacional, y por eso es que ellos, a raíz de esta situación,
es como que estaban autorizados a tomar las medidas que se les ocurriese, porque era por el bien del país y por el freno a las ideas comunistas y a los movimientos subversivos. Ellos estaban seguros que con eficiencia y productividad se iba a modernizar la economía y frenar las eternas crisis económicas que nos venían afectando. Por eso se tomaron diferentes medidas. Una de las primeras fue una importante devaluación, que fue del 40%. Eso, por supuesto, ustedes saben, provoca pérdida de salario. Se empezaron a tomar, se establecieron retenciones a las exportaciones, se aumentaron las que allí había. Se estableció el congelamiento de los salarios por 20 meses, casi por 2 años, se congelaron los salarios, a pesar de que había una pequeña inflación, pero que la había, pero bueno, eso provocó la pérdida del valor adquisitivo de los salarios. Al comienzo, para ser honestos, al comienzo de este periodo, de este golpe militar, la economía creció, se habló en el extranjero del milagro económico argentino, porque bajó un poco la inflación, era alta, hubo crecimiento industrial sobre todo, hubo muchas inversiones de capitales extranjeros, aprovechando esta situación. Gracias a este veranito, este momento bueno económico, se terminaron grandes obras que estaban inconclusas, como el Chocón Cerros Colorados, la central de Atucha, la primera central atómica que hubo en el país, se terminó el túnel subfluvial, se amplió la red caminera, se hicieron muchas rutas, pero bueno, por más que haya bajado la inflación, haber congelamiento de salarios se provocó un deterioro del ingreso y comenzaron los movimientos sociales a hacer sus reclamos. No era fácil, porque lo primero que hacía el gobierno era cualquier intento de huelga o de reclamo, era de reprimir, entonces no era fácil, pero poco a poco la sociedad civil empezó a tomar valor y empezaron de a poco a surgir determinados momentos de huelgas, conflictos gremiales, los sindicatos llamaban a huelgas, muchos obreros no adherían por temor, pero esto fue creciendo hasta el año 68. En el año 68 sí ya hubo muchas más huelgas, muchos más conflictos gremiales, porque, insisto, no solamente pasaba por la cuestión económica. Tienen que tener en cuenta, chicos, que al haber un gobierno autoritario, no había participación democrática, había limitaciones, no había libertades ni culturales. Entonces, todo esto hizo que la sociedad civil, la clase obrera, comenzara a reclamar. En medio de esta situación, también es cierto, comenzaron a haber atentados, un incipiente guerrilla en el norte del país, sobre todo en la zona de Salta. Y como les dije, los primeros movimientos fueron fuertemente reprimidos. Pero bueno, ocurrió una gran pueblada, que esto va a marcar un antes y un después en este periodo, en este gobierno de Juan Carlos Onganía, que se llamó el Cordobazo. El Cordobazo fue una protesta popular muy importante, tuvo participación no solamente obrera, sino también estudiantil. No hay una cifra exacta de cuántas personas fallecieron, algunos hablan de más de 100, otros dicen que eran 30 o 40 personas. Las protestas duraron 3 días, se tomó la ciudad de Córdoba, y por supuesto fue reprimida duramente, primero por la policía y luego
por el ejército. Este movimiento, el cordobazo, va a traer grandes consecuencias políticas y económicas en el país. Insisto, acá no solamente pasa por la cuestión económica, también pasa por el autoritarismo del Estado. Los estudiantes, ustedes dicen, y bueno, si la cuestión económica, ¿en qué afectaba? Discúlpenme, chicos. Perdón, Lucía me está llamando. Llamada de mi hija. Les decía, el movimiento estudiantil se incorpora en reclamo a una golpiza, en la cual golpiza, más que golpiza, fue una represión que sucedió en Entre Ríos, en donde por un reclamo de un comedor estudiantil que fue privatizado y aumentaron los precios en la universidad, en este comedor estudiantil, bueno, la represión, los reclamos estudiantiles, terminó con 2 muertos. Entonces, por eso que se plegaron los estudiantes ahí en Córdoba al movimiento obrero. Pero vamos a lo importante, ¿qué repercusiones, qué consecuencias tuvo el cordobazo? En primer lugar, tuvo que renunciar el ministro de Economía, de apellido era Krieger Bacena, pero bueno, no importa el nombre. Este hecho, por supuesto, determinó una pérdida muy importante del poder que tenía Onganía. Al perder poder un general como Onganía, lo va a ganar otro, que se llamaba de apellido Lanuse, Alejandro Agustín Lanuse, y también el cordobazo va a traer como consecuencia la aparición en la escena política, ya pero abiertamente, del movimiento Montoneros. Movimiento Montoneros es un movimiento comunista, de tendencia comunista, que va a ser el ala izquierda del peronismo más adelante. ¿Hasta ahí voy bien? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Va todo bien? Profe, ese movimiento Montoneros era el que yo me había confundido ayer. Que yo te había Ayer dicho, ¿te acordás? sí, confundiste a los montoneros con la resistencia peronista. Claro, creo que fue eso, sí, sí, sí. Sí, es totalmente distinto. Desde los objetivos y hasta el origen, es todo totalmente distinto. Pero bueno, decía, el golpe de gracia al gobierno de Onganía fue, por eso que les estoy contando la importancia de este momento, la aparición de Montoneros, cómo va a incidir en la política de nuestro país, porque en el año 70, mediados del año 70, creo que fue en el mes de junio del año 70, es secuestrado el general retirado Pedro Eugenio Aramburu. Ustedes saben que fue presidente de facto de nuestro país. Aramburu fue secuestrado, sometido a un juicio ilegal, por supuesto, y fusilado. Fue este juicio supuestamente por Montoneros hecho porque por su participación y era la figura que más representaba junto con Isaac Rojas, con el almirante Isaac Rojas, como las figuras del antiperonismo. Por eso es que es secuestrado, mandando una señal, y es asesinado. Esto es el golpe de gracia, entonces, de Onganía. Así finaliza el primer periodo de la Revolución Argentina. Los sectores obreros, mientras tanto, ahí se envalentonan, ya son más populares y cada vez son más continuas los reclamos laborales y salariales, ¿no? El ejército, acá en realidad hay dos, te amplío un poquito lo que me preguntabas recién, creo que fue Pablo. Acá no solamente va a participar a partir de esta etapa, fines de la década del 60 y principios del 70, Montoneros, que era un movimiento que originalmente proviene del nacionalismo católico, ¿no? También va a aparecer el ERP, que es el Ejército Revolucionario del Pueblo.
que era ya de afiliación trotskista. Este está muy vinculado con la Revolución Cubana. Profe, Sí, la creación de Montonero también era para administrar o pedir por una vuelta de Perón, ¿o no también? Ellos pedían por la vuelta de Perón. totalmente. En Pero sus Perón no inicios estaba de sí. acuerdo con el uso de las armas que ellos hacían y con No, la pero sí, militarización. al comienzo sí. Después se le fue Al de las manos. comienzo sí. Después se le fue de las manos y los va a expulsar de la plaza. Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. Pero al comienzo apoyó al movimiento que estaba formado básicamente por la juventud peronista. Por eso les dije antes, la participación de los jóvenes a partir de este periodo es uno de los hechos que marcan esta etapa, este periodo político. Cae Onganía inmediatamente después del secuestro y muerte de Aramburu, es destituido del cargo. Los comandantes en jefe de las tres fuerzas deciden reemplazarlo por el general Levingston, Roberto Levingston. Levingston, vamos a ver que va a estar muy poco en la presidencia. ¿Por qué? Porque al tomar el cargo de presidente, Levingston, bajo su conducción, va a tratar de iniciar una segunda etapa de la Revolución Argentina, modificando los criterios por los cuales se va instalado esta revolución. Va a querer cambiar no solamente económicamente, sino políticamente. O sea, va a variar los fines de la Revolución Argentina. Por eso es que va a durar tan poco en el poder, aproximadamente 9 meses, y se va a enemistar principalmente con la persona más fuerte que en ese momento había en la Revolución Argentina, en los mandos militares, que era Lanusse. Intentó asegurar el orden interno, incluso criticó a la Junta de Comandantes, la trató de ineficaz para controlar el orden interno, sobre todo por la muerte de Aramburu. Y bueno, así fue que duró de julio del 70 a marzo del 71, donde fue destituido. Bueno, la Junta de Comandantes entonces prepara el inicio de la tercera etapa de la Revolución Argentina y designa como presidente de la Nación al general Alejandro Agustín Lanusse. Lanusse va a tratar y va a lograr de dar pasos definitivos hacia la institucionalización, en volver a la democracia, volver a las elecciones libres, ordenar democráticamente nuestro país. Desde su llegada al país, en principio, tomó varias medidas que conducían a esto. Primero se levantaron las prohibiciones que pesaban sobre los partidos políticos, incluidos el peronismo. Fíjense que lo primero que hace la Revolución Argentina es clausurar, intervenir a todos los partidos políticos. Lanusse hace lo contrario, levanta las prohibiciones de los partidos políticos, incluso les digo, del peronismo. Propuso un gran acuerdo nacional, llamó el GAN, para establecer reglas de juego que nos llevara, que condujera políticamente a la elección para resolver democráticamente el conflicto que estaba el país. El país estaba realmente, Lanusse ve lo que se estaba gestando. No solamente había descontento social, sino ya había descontento político y había tareas subversivas ya activas dentro del país. Trató de llegar a un acuerdo con Perón. A Perón, porque Lanusse tenía aspiraciones políticas democráticas. Intentó ser candidato al principio. Perón, muy astuto, se dio cuenta cuáles eran sus objetivos, por eso no llegó a ningún acuerdo. Por supuesto, a raíz de esto también Lanusse lo va a proscribir para
la elección que se va a llevar en marzo del año 73. En marzo del año 73, voy muy rápido, ¿no? Pues saben cómo es bastante largo el tema y bastante enmarañado. No quiero ni ir muy lento para no tomar todos los temas, ni tampoco ir muy rápido para que no puedan llegar a tomar nota o lo más interesante. Bueno, ahora vamos a ver el camino que nos va a conducir a la llegada de Perón al poder para su tercera presidencia. La NUCE convoca a elecciones para marzo del 73. Ahí se van a agrupar distintos partidos políticos. El justicialismo en lo que se llamó el Frejuli, Frente Justicialista de Liberación. ¿Por qué no participó Perón en estas elecciones? Porque estableció en la legislación electoral, la NUCE, que tenían que tener los candidatos un determinado tiempo de residencia en el país. Él sabía, la NUCE sabía que Perón hacía muchos años que estaba fuera del país. Entonces quedaba proscripto, quedaba fuera de la posibilidad de participar en las elecciones Juan Domingo Perón. En ese sentido fue muy astuto. Levantó la prescripción del peronismo, pero no la de Perón. Entonces, Perón desde afuera, ahí sí, que ayer me preguntaban, desde Puerta de Hierro, en Madrid, bendijo a la fórmula que iba a representarlo, que era Héctor Cámpora y Vicente Solano Lima. Por supuesto, la elección... Perón al poder. ¿Cómo? Cámpora al gobierno, Perón al poder, digo. Ese era el lema. Ese era el lema. Ese era el lema y esa fue la realidad. Porque, les adelanto, Cámpora va a estar 50 días como presidenta. No fue que esperó un año, 2 años para renunciar al cargo, al mando. Va a estar solo 50 días como presidente. La cuestión que en las elecciones del 73, el Frejuli obtuvo casi el 50% de los votos. Fueron momentos del pueblo, del pueblo en general y del pueblo peronista en particular, de mucha algarabía, de mucha felicidad. La Unión Cívica Radical, que estaba representada en estas elecciones por Balbín, perdió, tuvo creo que el 20% de los votos nada más. ¿Qué sucedió con el gobierno de Cámpora? ¿Qué sucedió con el gobierno de Cámpora? Si bien, como les cuento, la sociedad en general estaba feliz, el regreso a la democracia, el regreso de Perón, estamos en el año 73. Bueno, yo lo viví, chicos, por algo peino canas. Perón se había exiliado en el año 55. O sea, era un líder que estuvo desde casi 20 años, y un líder tan importante, y estuvo casi 20 años exiliado. Por supuesto, atento a todo lo que ocurría en el país. Pero bueno, fue recién en el año 73 que pudo retornar, y su partido, encabezado por Cámpora, le llamaban el tío a Cámpora, triunfa en las elecciones, lo que le va a abrir las puertas al retorno a Perón. A medida que toma Cámpora al llegar al poder, que ya no fue bien visto por la otra, la opositora política. Acá tengan presente, con el triunfo democrático de Cámpora, otra vez los militares van a los cuarteles, pero por supuesto están atentos a todo lo que sucede políticamente. Pero no solamente los militares, sino también, sobre todo el radicalismo, se opone por la medida que toma, una de las primeras medidas que toma Cámpora, que es liberar
a casi todos todos los presos políticos que había en las cárceles. En este número, cientos de ciudadanos que estaban presos, había muchos terroristas que habían sido encarcelados por actos terroristas. También, hay que decirlo, fueron liberados por Cámpora en esta medida. Mientras esto sucedía, por supuesto, iba creciendo cada vez más la actividad comunista subversiva. Realmente, para los que vivimos esa época, era de realmente confusión, porque nosotros veíamos atentados, por supuesto la prensa los adjudicaba a determinados grupos, pero honestamente uno no sabía si era un atentado, si era del ERP, si era de Montoneros, si era del ejército, cuando, por ejemplo, encontraba una célula terrorista y bueno, entraba y muchas veces detenía, otras veces torturaba y otras veces asesinaba a estos grupos terroristas. La cuestión económica no estaba bien, o sea, no solamente estaba la violencia política, sino también que la económica no estaba bien. Por eso que, aprovechando estas situaciones, por supuesto, evidentemente, tiene que haber habido algún pacto, Cámpora, a los 50 días, renuncia, tanto él como su vicepresidente, y bueno, se llama a nuevas elecciones, en donde ahí sí Perón ya va a estar habilitado y va a representar una propia fórmula. La fórmula peronista para la elección que se llevó a cabo en el mismo año 73, era Juan Domingo Perón, presidente, María Estela Martínez de Perón, su mujer, como vicepresidente. El triunfo fue, por supuesto, contundente para Perón, que obtuvo casi el 62% de los votos, seguido por el radicalismo, que va a estar encabezado la fórmula por Balbín, y como vicepresidente, quien va a ser muchos años más adelante presidente, que es Fernando de la Rúa. Ya ahí de la Rúa, fíjense, en el año 73 participa activamente, hasta que recién en el año 99 va a ser elegido presidente de nuestro país. Acá hay una cuestión que hay que tener presente, que no podemos obviar, que es la edad de Perón. Como les dije, Perón, desde su exilio, estaba atento a todo lo que sucedía en el país, a todas las alternancias políticas, los movimientos que había en nuestro país. Pero también estos años lo hicieron a una persona muy adulta. Cuando asume la presidencia, Perón ya tenía 78 años. 78 años. Estamos en el año 73, y realmente el trabajo que tuvo que asumir Perón desde la presidencia fue enorme. El país estaba convulsionado. Tenía que tratar de encauzar todas las protestas políticas, sociales, ordenar económicamente al país. Había demasiados conflictos, había demasiadas expectativas tras casi 20 años de ausencia. Entonces, realmente la labor que tenía enfrente era muy, muy, muy grande. Perón toma la medida, la solución que encuentra para encontrar aplacar la violencia, encauzar a nuestro país, en dos cuestiones. Por un lado, un acuerdo político, y por otro lado, un pacto social. El acuerdo político fue relativamente fácil acordarlo con las distintas organizaciones del país. Evidentemente, Perón transmite las dificultades y transmite que sin un apoyo político, sobre todo en el Congreso, iba a ser muy difícil llevar adelante la pacificación del país. Por eso que este pacto
político, de acuerdo político, fue aceptado por la oposición y pasamos la segunda cuestión, que era el pacto social. Perón, para este pacto social, se inspiró en varios acuerdos que hubo en Europa, acuerdos sociales, de concertaciones sociales, que se lograron en varios países en Europa, que tuvieron éxito. Pero nuestro país es un país que era difícil y fue muy difícil. Y este pacto social no pudo concretarse. Perón trató de hacer un acuerdo entre sindicatos, empresarios y el propio Estado. De esa manera él intentaba no solamente tener una cuestión económica controlada, sino sobre todo la cuestión social. Porque, como les dije, los reclamos eran muchos y cada uno tenía sus pretensiones. Cada uno entendía que tenía sus derechos a estos reclamos. Inmediatamente a la asunción de Perón, una de las primeras medidas que toma, luego de tantos años de congelamiento de salarios, es de actualizar los salarios y propuso un aumento del 20% para todos los asalariados, para toda la masa asalariada del país. Y se estableció, como ocurre hoy actualmente en nuestro país, que en ese momento fracasó y en este momento no tiene mucho éxito, un control de precios muy estricto. Pero por supuesto, los precios seguían aumentando, había inflación, los salarios, por más que fueron aumentados, no alcanzaban. ¿Qué tenía a favor Perón para esta situación? Tenía, por supuesto, a los sindicalistas, a la CGT, que, bueno, por supuesto, trataban de apoyar la iniciativa de Perón, mientras tanto la masa obrera estuviese contenida. Pero, por supuesto, vamos a ver que estos problemas económicos van a ser muy difíciles de controlar y la CGT va a ser muy presionada por los dirigentes obreros para tratar de encontrar solución, sobre todo en cuanto a los ingresos, que van siendo desactualizados, van perdiendo valor adquisitivo mes a mes. A esta cuestión obrera se suma la cuestión política. La cuestión política que genera el enfrentamiento entre dos alas del peronismo, la izquierda y la derecha, que cada uno reclama derechos que supuestamente obtienen, ¿por qué? Por el apoyo y la protección que brindaron a Perón mientras estaba afuera y ahora cuando regresó del país. Esto, chicos, no sé si lo han leído en alguna oportunidad, está muy de la mano y quedó explícito cuando llegó Perón en el año 73 al país. Cuando llegó al país, llegó a Ezeiza, se estaba preparado un acto, había un palco enorme, gigante, en el que después de casi 20 años Perón le podía hablar a sus obreros, a la masa que lo seguía, y esto terminó en un desastre que todavía hoy día no se sabe cuánta gente falleció, en donde los dos alas del partido peronista, la izquierda y la derecha, se enfrentaron de manera armada, hubo mucha muerte, porque cada uno venía a reclamar a Perón un sitio de preponderancia al lado del poder. La decisión de Perón no fue fácil, porque sabía muy bien que no había posibilidad de acuerdo entre estas dos alas tan diferentes, con objetivos tan diferentes, incluso con antigüedades y con edades diferentes. El ala de la juventud peronista, como lo dice la palabra, eran los jóvenes peronistas, y por otro lado estaban la derecha, que estaba encabezada por los sindicalistas que le fueron fieles durante tantos años a Perón y defendieron las ideas de Perón mientras él estaba en el exilio. Por eso Perón resuelve apoyar a los viejos sindicalistas
Y esto generó un aumento de la violencia en el país. Por si no había ya grandes problemas con el comunismo y con los ataques y atentados subversivos del ERP y de Montoneros, se sumó ahora la violencia, digámoslo, propia del peronismo por estar dividido entre dos sectores tan disímiles, tan diferentes. El ala comunista de la izquierda resolvió esto, por supuesto, por la fuerza, y comenzaron los secuestros. En esta etapa vamos a ver que son secuestrados y asesinados varios jefes sindicales. El más importante de la época es José Ignacio Rucci, que en ese momento era el secretario general de la CGT, era el sindicalista más importante, quien es secuestrado y asesinado. Nunca se dijo oficialmente quiénes fueron, pero todos sabemos que por la situación y el momento Discúlpame, que se vivía. Sí, sí, escucho. el ERP, ¿eran montoneros? No. El ERP eran Eran, trotskistas. eran la ala derecha, ¿o no? No. El ERP son comunistas trotskistas. Está bien. El ERP son la exportación de la Revolución Cubana en Argentina. Eso es el ERP. Muy distinto a Montoneros. Montoneros tienen ideas de izquierda, ideas comunistas, pero son nacional-católicos y son integrantes, la mayoría son de la juventud peronista. ¿Está? Son dos cosas totalmente distintas. Son de la izquierda, o sea, son de pensamiento comunista, pero una cosa es Montoneros, que son peronistas, y otra cosa es el ERP. El ERP no tiene afiliación política con Perón. ¿Estamos? Está bien. Sí, está bien, porque Bien. estaba acá con mi mamá, teníamos un conflicto con eso. ¿Con quién? ¿Con tu padre? No, con mi mamá que está acá escuchando. Ah, bueno. Si quiere aportar a tu madre, decile, no hay ningún problema. Porque No, está bien. esto a veces uno lo expone acá, pero por suerte o por desgracia lo vivió. Por suerte o desgracia lo vivió porque, como les decía, en los diarios, en la televisión, se sucedían las muertes, los atentados, los fusilamientos. Yo era joven y realmente estaba más que confundido porque digo, no sabíamos a quién correspondían, quién lo había hecho y por qué lo había hecho. Y también, por supuesto, a la prensa, que la prensa muchas veces ocultaba incluso los atentados, o a veces los enfrentamientos, muchas veces aparecían muertos muchos de guerrilleros, del ERP o de montoneros, y decían que habían sido un enfrentamiento. Y habían sido fusilados, habían sido secuestrados, torturados, después los fusilaban. Y aparecían como que habían sido muertos en un enfrentamiento, y no era así. Pero bueno, estamos ya en el año 74, Perón no hace un año que está en el poder, y lejos de aquietar las aguas, cada día se están más convulsionadas. Y el golpe definitivo, el enfrentamiento definitivo lo da en uno de los últimos actos en los que Perón se dirige en Plaza de Mayo, desde la Casa Rosada, que fue para el Día del Trabajador del año 74, el 1 de mayo, en donde expulsa a la juventud peronista, a los montoneros, que los trata de imberbes y se retiran de la plaza. Este fue uno de las últimas salidas al balcón de Perón. Después hubo otra más en el mes de junio, e inmediatamente después muere Perón. Fíjense, en definitiva, esta tercera presidencia de Perón, tan esperada por tanta gente, duró solamente 9 meses. Profe, disculpe. Sí. Esta parte en la que Perón echa a los montoneros se había influenciado por López Rega, que era representante de la derecha peronista, ¿no? Muy bien. No lo nombré a José López Rega,
ahora lo iba a nombrar cuando asume inmediatamente la vicepresidenta, María Estela Martínez de Perón, que Entonces, va entonces tomado triunfa la a derecha López peronista. Rega. Claro. Bueno, en ese sentido, bueno, ahora lo vemos. Hay una especie de coherencia en la vicepresidencia porque mantiene lo resuelto por Perón y sigue apoyando el ala derecha, el ala dura del peronismo, el ala tradicional, influenciada negativamente por quien era el ministro de Acción Social, José López Rega. Bueno, les decía, muere Perón, los actos conmovedores, millones de personas fueron a su entierro, y asume la vicepresidenta, María Estela Martínez de Perón, respectivamente llamada Estelita, que no solamente no logra aplacar la violencia política, a la violencia política le suma el deterioro, pero acelerado, de la cuestión económica. Se rodea de un grupo de asesores que estaban encabezados por López Rega, que lejos de darle solución a los conflictos, cada vez son más profundos. No los encima, al no estar Perón, los sindicatos entienden como que ya el pacto que tenían con Perón se había disuelto. Y entonces por primera vez en la historia, los sindicatos peronistas le hacen huelgas, le hacen paros a un gobierno peronista. Fíjense qué increíble el malestar que habría para que esto suceda. Fue la primera vez en la historia que esto sucede. Insisto, los sindicatos entendían que el pacto con Perón había finalizado, entonces estaban libres de actuar y comenzaron las huelgas. Entonces, violencia política, deterioro económico, reclamos, huelgas casi a diario. En ese estado se encontraba nuestro país, y presidido por una persona que no era de nuestro país, que no tenía experiencia política y encima estaba mal asesorada. ¿Se imaginan a dónde conducía todo esto, no es cierto? Entiende María Estela Martínez de Perón que para encontrar un rumbo al deterioro económico que había, por lo menos para cesar con los reclamos sindicalistas, con las huelgas, el país estaba semi-paralizado. Contrata como ministro de Economía, o designa como ministro de Economía, a un economista llamado Celestino Rodrigo. Celestino Rodrigo llega al puesto de ministro de Economía, apoyado o recomendado por López Rega, y toma una serie de medidas que ustedes lo deben conocer, que llegó a nuestros días, con el célebre Rodrigazo. ¿Cuáles fueron estas medidas? Estas medidas fue, en principio, devaluar el peso. La devaluación del peso se devaluó aproximadamente entre el 120 y 140%. ¿Se imaginan, chicos? Ubíquense la pérdida, el deterioro del poder adquisitivo de nuestro país en ese momento, de la clase trabajadora. Esta devaluación trajo de la mano incrementos enormes en cuestiones esenciales de la economía diaria. Por ejemplo, la nafta. La nafta llegó a tener incrementos de más del 150%. El aumento de la nafta acarreó el aumento del transporte, casi el 100%, y todos los alimentos. O sea, la designación y las medidas que tomó Rodrigo, lejos de aplacar, como pensaban en el gobierno, los malestares, los ahondaron y muchísimo,
y fue como un detonante para que empezaran, y bueno, los sindicatos comenzaron a solicitar, y fue lo que se hizo, huelgas generales, donde todos los gremios reclamaron al país, al gobierno. Como consecuencia del Rodrigazo, ocurrieron dos cuestiones. Por un lado, la renuncia de López Rega, llamado el Brujo, renuncia a López Rega. La presidenta, como les dije, que no tenía experiencia en el cargo, aparentemente también era débil de carácter, lejos de asumir el timón ante tal situación, pidió licencia en el cargo de presidente. Una cosa increíble, por eso les decía que estaba todo preparado, en una tormenta perfecta que le dio la posibilidad al regreso nuevamente a las Fuerzas Armadas a un nuevo golpe de Estado. Con la licencia de la presidencia asumió el senador, presidente del Senado, ítalo-argentino Luder. Luder Chicaus va a ser después, con el regreso de la democracia en el año 83, quien va a liderar el peronismo, quien va a enfrentar políticamente en las urnas a Raúl Alfonsín. Pero bueno, Luder asumió la presidencia con la licencia de Martínez de Perón, y es en este periodo, porque bueno, va a quedar manchado para siempre Luder, porque firma un decreto en el cual se autoriza a las Fuerzas Armadas a eliminar, eso dice el decreto, a eliminar a la subversión. Este decreto, bueno, fue utilizado posteriormente por los militares en el juicio de la Junta del golpe de 76, cuando volvió la democracia, y en los juicios por la verdad que hubo, fue el decreto que utilizaron como defensa, que argumentaron los abogados de los militares, que ellos cumplieron la ley. Porque hubo un decreto donde se autorizó la eliminación de los grupos terroristas subversivos. Terminada la licencia, volvió al gobierno Martínez de Perón, pero la crisis ya era tan grande, tan importante, que bueno, Disculpe. perdió. Sí. ¿Y con qué bases? ¿Qué era subversión para ellos o cómo se definía eso? Repetime, se cortó justo la ¿Cómo pregunta. definían ellos con ese decreto, cómo definían lo que era subversión o no? ¿Mediante juicios o a su criterio? No. El propio decreto te lo dice. Estaban autorizados a eliminar. No Sí, había pero ¿qué era juicio. subversión o no? Bueno, justamente queda a criterio del ejército. Claro. Por eso es lo más antidemocrático que hay, autorizar a una fuerza del Estado a reprimir y a eliminar, sin tener la ciencia cierta si pertenecían. Por eso que, bueno, luego de esto, me estoy adelantando, no es tema de este día, pero luego de esto, producido el golpe de 76, comienza el Estado, se crea por supuesto también, no le he contado, la AAA, es en esta etapa que se crea la AAA, la Alianza Argentina Anticomunista, en la cual desde el propio Estado, comienza la eliminación de los grupos subversivos. La alianza, la AAA, fue creada por López Rega en esta etapa que estamos viviendo. Pero bueno, derrocada Estela Martínez de Perón, asumen en el marzo del 76 nuevamente los militares, y apoyándose en este decreto comienza la hora más oscura que tuvo nuestro país. Porque ahí sí, por eso con buen criterio me preguntás, ¿qué era subversivo? Quedaba a criterio de las Fuerzas Armadas, totalmente subjetivo.
ya desde el hecho de autorizar a eliminar, de matar, ya es totalmente condenable. Y por supuesto dejarlo a criterio de mandos del ejército, más criticable todavía. Así que bueno, así terminó esta etapa con el tercer gobierno peronista, y le dio pie a un nuevo golpe de Estado, que fue, por suerte, el último, el del 76 al 83, con la llegada, bueno, luego de Alfonsín como presidente. Chicos, por suerte me aceleré, pero por suerte pudimos tomar todos los temas. No sé si queda alguna pregunta, si hay algo que no entendieron, que algo que hice un poco rápido. ¿Alguna lectura para esta unidad? Obligatorio. Profe. Sí. Perdón un segundito, ya te contesto. Estoy pidiendo a mi secretaria un poco de agua. Me quedé sin voz. Es mi esposa, no mi secretaria. No escuché la pregunta. No, si había alguna lectura obligatoria para esta unidad. Sí, en la que vimos ayer también. Ah, la de Marcos Novaro. Listo, gracias. La de Marcos Novaro, exactamente. También lean el acta y el estatuto revolucionario. Yo hoy lo leí, pero bueno, léanlo para que vean, sobre todo para que tomen conciencia. Por supuesto es tema de examen, puede llegar a preguntar, pero para ver lo que vivió nuestro país. Y no hace tanto, no hace tanto. Las medidas que toma, que el Congreso queda en manos del presidente, o sea, las mismas facultades legislativas del Congreso quedan en manos del presidente. Realmente es increíble que el presidente pueda designar a los gobernadores, como en la época de los unitarios, que haya un estatuto por sobre la Constitución, que es nuestra ley fundamental. Realmente es muy Profe, llamativo. eso te iba a preguntar, ¿cuántos estatutos hubo? ¿4? No. En este periodo. No, en todos los periodos que vimos. O sea, No confundan estatuto en el sentido de norma, estatuto en el sentido de ley, de legislación. En ese sentido es el primero. Las otras fueron proclamas. En las proclamas expresan el descontento y los motivos que llegan al golpe. Esto es una ley. ¿Está bien? Por eso que les digo que está por sobre la Constitución. ¿Estamos? Sí, profe, le hago una consulta. Sí. Entonces, esto de la eliminación de la subversión, que se hizo por decreto de Luder. Te tengo que contestar, vos me preguntás, ¿se tuvo que hacer, se hizo por decreto? Se hizo por decreto, pero se estaba haciendo de hecho. Con esto, Bueno, pero se legalizó, digamos, bueno, sí, se legalizó. lo grave de ese decreto es que se pasó a ser de hecho a ser de derecho. Estaba Y digamos, legalizado. de un gobierno constitucional, porque hasta ahí era un gobierno constitucional. Totalmente. Me parece muy bien que lo digas y muy bien que te lo tengas para que notes la magnitud de la gravedad. Ojo. Y se habla muy poco de eso, aparte. Ojo, yo no quisiera estar en los zapatos de un dirigente, ni hablar de un presidente en ese momento, que era todo un caos, el país estaba totalmente a la deriva. No creo que la decisión es la más justa, eliminar al oponente.
estás en una etapa constitucional, hay que utilizar las instituciones, hay que utilizar los remedios constitucionales, no la fuerza, no la eliminación mediante el uso de la fuerza. ¿Está bien? Sí, genial. Chicos, ¿alguna pregunta más? Bueno, el silencio, el que calla otorga, dicen. Bueno, No, ahora no. entonces nos vamos a ver seguramente en la clase de repaso, seguramente, y también en el parcial. No dejen de leer las lecturas obligatorias. De esto que estamos hablando tienen que tener claro el panorama, capaz que no puntillosamente como estamos obligados nosotros a darle más, puntualizarlo más, pero ustedes tienen que tener bien hechos los marcos, cómo era el contexto, por qué sucedieron. Eso es lo que más nos importa a nosotros. ¿Está bien? No como ocurrió en alguna oportunidad que asociaron a Urquiza con Perón, que ha ocurrido. ¿Me explico? Eso es grave. Para nosotros cuando lo leemos, realmente es grave. Es decir, bueno, la verdad, o no entendieron o no enseñé bien. Es las dos opciones que hay. Tenemos el 50 y 50. Tan burros no somos, profe. Me alegro, me Profe, alegro. para mí Rosas es el primer peronista. Claro. Sí, no, ¿Quién? por eso. ¿Rosas? Es el primer peronista. Claro. Está bien, Luis, está bien. Demostralo, ¿eh? Demostralo. Y sí. Bien, Profe, bien. le hago una pregunta. Entonces, hasta acá llegamos con la unidad. Hasta acá llegamos conmigo. Así que no me van a tener que soportar hasta que me tengan enfrente en algún Bueno, juzgado, en alguna audiencia. o sea que ya está completo todas las unidades con esto. No, tienen clase todavía. Era la última unidad. Falta uno. Claro, falta una unidad, creo. Yo pensé que le íbamos a llegar a ver la última, por eso le preguntaba. No, la última se ve también, ¿eh? Ojo. Ah, Tenemos Nadie- mañana y pasado, pero con Claro, por Alfonsina y eso. con algún otro profe. Exacto. es Kirchner. Hasta Kirchner es. Hasta menos. Hasta 94. Hasta el pacto del 94. Sí. Si no, yo me confundí con derecho político, perdón. No, está bien. Bueno, chicos, les dejo un saludo. Bueno, gracias por todo. Bueno, No, gracias a ustedes por la atención. Y estudien. Dale, Eso es lo que más Profe. nos complace a nosotros. Que aprueben, en serio. Chao, profe. Chao, chao. Un No, gusto, profe. chicos. Chao, chao. Chao, Neu.